¿Qué tal? ¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo brillantar tus neumáticos de la mejor manera posible. El video consta de dos partes. La primera sería para cuando se te acabó el material y no sabes qué aplicar, pero aún así conseguir un buen acabado todavía. Mientras que la segunda parte es para conseguir un brillo y protección profesional, mejor que en un lavaautos convencional. Esta primera opción es suavizante de telas con aceite de oliva. Cualquier suavizante, cualquier marca es exactamente igual. Lo mismo con el aceite de oliva. Solo revuelves bien los dos componentes hasta hacer una mezcla homogénea. Ya que se vea parejo, ya lo puedes aplicar sobre la llanta. En México, al neumático le llamamos llanta, por si nos ves en alguna otra parte del planeta. Yo lo aplico con una esponja de estas que vienen en las ceras en pasta, para aplicar la cera. Si no tienes una así, lo puedes aplicar con un trapo, con una estopa o con un atomizador grande. Desde el principio da un buen brillo, conforme pasa el tiempo se torna mate, pero aún así conserva un acabado decente y se ve con un cierto tratamiento el neumático. Ya para la segunda opción es la famosísima Droga-Cola. La incluí por lo increíblemente popular que es, pero en realidad no la recomiendo, ya que a la larga cuartea las llantas y eso puede ser muy peligroso a altas velocidades. Si tú nunca sacas a carretera tu nave y no te importa ver cuarteada tu llanta, pues podrías utilizar este refresco, pero aún así no lo recomiendo a pesar de lo barata que resulta esta opción. Solo sería como para una emergencia ya de última opción, después del recalentado por ejemplo. La tercera alternativa es shampoo para cabello con aceite normal de cocina. Igual cualquier shampoo, cualquier aceite funcionan igual, funcionan lo mismo. Nada más revuelves bien los componentes hasta conseguir una mezcla homogénea. Ya que esté pareja la mezcla ya la puedes aplicar sobre el neumático. Todos los tratamientos que ves en este video tienen que ser usados sobre la llanta perfectamente limpia. Si no está limpia, nada más vas a manchar el neumático y el aplicador y no va a dejar ese efecto brilloso. Así que primero limpias la llanta con un cepillo suave, agua y detergente. Hasta ahorita de las tres opciones que vamos viendo, esta es la mejor, la que mejor resultado da un mejor brillo y cuando se pone mate se ve visiblemente con un tratamiento encima. También sería buena idea que lo probaras algún día, a ver qué tanto te gusta después de algunos días. Es una buena opción. Si tú eres de esas personas que lo primero que quieres que te vean son las llantas, pon mucha atención. Glicerina con multiusos es la primera opción de esta segunda parte. Cualquier marca o aroma del multiusos es lo mismo. El brillo que brinda se ve desde el principio y se conserva con el paso de los días. La glicerina la puedes conseguir en tiendas de productos de limpieza granel de tu barrio. Siempre se encuentra por ahí una cerca. Es una muy buena idea y barata mezclar a partes iguales la glicerina con el multiusos. Si llueve, sí se diluye su brillo y protección, pero a pesar de esto, es una excelente alternativa que deberías de probar. De manera personal es la que utilizo por el brillo que da, por la protección que brinda el neumático y por lo económico que sale. De las opciones comerciales, casi cualquiera es igual. Para este video utilicé este. Siempre lee las instrucciones del producto que vayas a usar y síguelas. En este caso, primero se agita y se aplica directo a la llanta. He probado varias opciones y prefiero las que vienen en espuma o en estas con atomizador, porque son más cómodas y rápidas, pero las que vienen en gel también han funcionado bien. Prefiero las del atomizador porque así después puedes reutilizarlo para aplicar desengrasante o para algunas otras cosas. Para esta última mezcla vamos a ocupar glicerina también. Todo lo que tenga glicerina funciona bien para la llanta, humecta el neumático y brilla. Incluso puedes ocupar la pura glicerina sola, pero sale más cara. Si la diluyes en agua también funciona y si es desmineralizada el agua es mejor. Para esta mezcla son 2 cucharadas de glicerina, una cucharada del sellador o preparador de muros, lo que ocupas antes de pintar sobre la pared. Si no tienes de este, puedes ocupar pegamento blanco o resistol, pero este sellador es mejor porque es para uso rudo, aguanta más. Y una cucharada de multiusos. Lo mezclas bien hasta conseguir una mezcla homogénea para aplicarla ya sobre el neumático.
Esta mezcla dura más que todos los anteriores, incluso que los comerciales, sale más económico, dura casi el doble que todos los anteriores en época de secas, pero también te sirve para época de lluvias, aguanta más. Le puedes poner más sellador, pero con el tiempo cuando se seca queda una costra blanquecina sobre el neumático, entonces por eso nomás es 2 de glicerina, uno de sellador y uno del multiusos. En los comentarios nos puedes decir cuál ocupas tú, o si conoces alguna otra mezcla milagrosa pues nos la dices. Recuerda voltear la llanta, avanzar un poco el coche para ponerle en la parte de hasta abajo que estaba con el suelo, y así para que no se vea dónde sí le pusiste y dónde no. Entonces dale like al video, suscríbete si no lo has hecho, date una vuelta por el canal si no lo conoces y nos vemos en el siguiente video. Hay que cuidarse, nos vemos.